que yo he estado armando, sería bueno que pudiéramos tomar el parcial la semana que viene. Entonces, habíamos pensado en el siguiente esquema. Hoy tienen una clase que va a ser relativamente corta, que es sobre microscopía, las diferentes técnicas microscópicas de microscopía que hay para analizar los materiales. El martes que viene entonces eso es hoy. Mañana tendrían práctico de problemas de lo que han visto de la última clase que vino con Silvia. El martes que viene habría repaso de práctico, o sea, para que ustedes se saquen todas las dudas que puedan tener. Y el miércoles tomaríamos el parcial. Las instrucciones para tomar el parcial las vamos a hacer llegar dentro de unos días. Pero la idea es que de alguna manera es reproducir las condiciones de un aula. Nos parece que es lo más simple de todas las alternativas. Entonces se espera que todos ustedes tengan cámara y que se pueda ver cuando ustedes están escribiendo sobre el papel el examen. Y la idea es que cuando terminan el examen, sacan una foto y nos mandan la foto, y se corrige. Para lo cual, hacer eso lleva una pequeña logística de que nos vamos a tener que separar en diferentes aulas, digamos. Entonces, algunos quedarán, porque no se los puede ver a todos juntos, uno solo no puede verlo a todos, entonces dependiendo de la cantidad que rindan, una vez que tengamos ya la gente que es, los separaremos en diferentes, se van a tener que loguear conmigo, con Rubén, con Sebastián y con Silvia, y por grupos, ¿no es cierto? Y rendir el examen de esa manera. Normalmente los parciales, en general los parciales de esta materia, nosotros damos 3 horas para que lo rindan. En general les alcanza y les sobra, diría. Pero bueno, van a tener 3 horas. Eso quedó de la época que venían a FAMAF, tenían clases 4:30 y a las 6 salían porque tenían otras materias. Entonces la idea era que respetar eso, y entonces los parciales empezaban a las 3 de la tarde, era de 3 a 6. Bueno, la idea es continuar con eso. Probablemente se haya mantenido el horario de las materias que están cursando. Entonces la idea es respetar eso. ¿Está bien? Sobre el mecanismo del parcial, de nuevo, se va a dar 1 hora y se va a dar un tiempo de espera, y entonces después, una vez que tengamos la lista de los que van a rendir, que van a ser los que estén presentes ahí, recién ahí les vamos a mandar por correo el parcial, y entonces a partir de ahí empieza el examen. No sé si era esa tu pregunta. En principio sería entonces el parcial primero sería el 5, y yo estuve haciendo algún esquema y ya les cuento, y el parcial 2 sería el 9 de junio. Con la misma idea del día anterior, se toma un miércoles, así el día martes ustedes pueden consultar dudas que tengan antes de rendir el parcial. ¿Está bien? Entonces, en principio, estamos trabajando con un esquema que sería el primer parcial el día
Entonces, el parcial el día, como dije, el día 5. El segundo parcial sería el día 9 y el parcial, si hace falta, parcial de recuperación, sería el día 16. ¿Ven? Siempre de nuevo el día anterior, con clase, además de lo que pueden ustedes consultar escribiéndole a Sebastián y a Rubén, el día anterior al parcial va a haber una clase práctica. ¿Está bien? Bueno. Profe, el horario entonces queda de 3 a 6, ¿no? Sí, de 3 a 6, de 3 a 6. Yo les voy a mandar después un escrito, el mismo que usamos el año pasado, donde damos las instrucciones. En realidad el año pasado lo que hicimos, lo que hicimos fue solicitarles una especie de, para ahorrar tiempo, digamos, una especie de inscripción, en el sentido que el que fuera a rendir nos mandara un correo, ¿no es cierto?, diciendo voy a rendir. Entonces yo de entrada ya tengo la lista de todo lo que se van a presentar y a eso ya tengo armado para mandarles el, el examen. El examen se lo vamos a mandar solamente a los que rindan. ¿Está bien? Pero ya veremos, ya después total, para eso hay tiempo, pero básicamente es lo que he dicho. Se rinde de 3 a 6 delante de una cámara, que se vea que están trabajando sobre papel, y cuando terminan se sacan fotos al examen, se pone cuántas páginas, ¿cierto?, son las que mandan, y hacen el envío y esperan a que nosotros le digamos, sí, acabamos de recibir el correo, según el correo vienen tantas páginas. Entonces, para hacer un doble chequeo de lo que ustedes entregan, quede claro que mandaron tantas páginas de examen. ¿Está bien? El año pasado funcionó razonable de esa manera, así que podemos intentar hacerlo de nuevo. No creo que haya problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre eso? Bueno, otra cosa. Mañana entonces van a tener práctico con Sebastián, me parece. Sí, con Sebastián. Sobre la guía ya cuando termine esta clase, como he tenido problemas con la otra máquina, que es la que uso habitualmente, no les he mandado, no he subido todavía la guía, pero apenas termine la clase, voy a subir la guía que tendrían que trabajar mañana. De nuevo, si se ponen a estudiar para rendir para la semana que viene y tienen alguna duda, escríbanle a Sebastián y a Rubén sobre la duda que tengan durante el jueves, viernes. ¿Está bien? Ellos van a contestar. Y el martes que viene, entonces hay clase de consulta sobre todos los problemas, todas las guías que hemos visto. No sé si ustedes, en un aula es fácil, ¿no es cierto? Porque uno pregunta, todos observan y se pueden poner de acuerdo sobre el tema. A lo mejor ustedes, no sé si tendrán algún grupo de WhatsApp sobre la materia, algunos de ustedes, cosa que a lo mejor convendría, como la clase de consulta tiene un tiempo finito, que se pongan de acuerdo a lo mejor, bueno, cuáles han sido los problemas que más problemas le ha causado o en cuáles tiene más dificultad. Entonces se ponen de acuerdo y piden que les expliquen específicamente esos problemas. ¿Está bien? Si no, me parece que es un problema. Si no, una de esas no va a alcanzar el tiempo si tienen muchas dudas. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna otra duda? Bueno, bien. Bueno, a ver un segundito.
Espera. Bueno, a ver un segundito, estamos por aquí. Bueno, entonces vamos a disminuir el tráfico y voy a compartir pantalla. Perdón. Un segundito, apreté mal una tecla y ahora. Sí. Este primer parcial entra unidad 5, ¿no? Ahí el 5 y 5 y 6. 5 y 6. Por alguna razón, no. A ver si puedo acá. Pero. Tengo que poder. A ver si recargo. Gracias. La idea de esta clase es que ustedes conozcan en el área de materiales cuáles son las herramientas que se utilizan para estudiar materiales, en particular, así como vimos rayos X, la difracción de rayos X como técnica para conocer para saber cómo son las estructuras cristalinas en los materiales. Hay otras técnicas que permiten estudiar. Entre eso está microscopía. El origen de esta clase es que cuando la damos en forma presencial en FAMAF, en el edificio FAMAF, perdón, hay microscopio electrónico de barrido. Entonces, y también hay un equipo de difracción de rayos X. Entonces yo le mostraba tubos reales, tubos rotos, para que vean cómo son por dentro, y los llevaba a ver cómo eran los equipos en realidad. Y también un par de años fuimos al microscopio y miramos algunas cosas en el microscopio, y entonces mostrábamos in situ cómo se usaba y qué se miraba y qué tipo de información se podía sacar. Lamentablemente, no, el año pasado y este año va a tener que ser contado, pero creo que es información valiosa el hecho de que ustedes, ya que reciben información sobre materiales, qué tipo de herramientas existen para estudiar materiales, y también
cómo funcionan. Me parece que si uno tiene alguna idea, no es que uno sea un experto, pero tiene alguna idea cómo funciona un instrumento, le puede sacar mejor el provecho. Y entonces sabe qué esperar cuando uno tiene un problema y quiere analizar algo, qué tipo de información puede llegar a saber. Entonces, vamos a empezar con la microscopía más básica, ¿no es cierto?, que es la óptica. Bueno, ya vimos cómo funcionaba el ojo y los detectores, ¿no es cierto?, con respecto a la luz. Cuando vimos por acá estaba acá está. Cuando vimos difracción de rayos X, ¿no es cierto?, estuvimos viendo cómo manipular longitudes de onda más o menos en este rango, ¿no es cierto?, que son los rangos de los rayos X que se utilizan para estudiar materiales. Y ahora vamos a ver un poco acá en el rango visible, ¿no es cierto? Y también vamos a ver en este rango, pero acá no vamos a usar ondas electromagnéticas, sino que vamos a aprovechar la dualidad onda-partícula que existe, y entonces vamos a, de alguna manera, irradiar con electrones, pero cuya longitud de onda va a estar más o menos en este orden. Entonces vamos a poder discriminar cosas de este orden. Y esos son los microscopios electrónicos de transmisión. Bueno, entonces de los ópticos, hay otra cosa que también se puede manipular de la luz visible en el rango visible, que es la polarización. Si se acuerdan de alguna clase de física que deben haber tomado, que la radiación electromagnética o la luz en particular, ¿no es cierto?, es una onda que se propaga y que perpendicularmente a esa onda va oscilando un campo magnético y un campo eléctrico. Y entonces uno puede, y esos dos campos en realidad van rotando alrededor de ese eje, pero uno puede de alguna manera, con algunos materiales en particular o con algunos dispositivos, hacer que esa oscilación ocurra solamente en un plano. Y eso se llama polarización. Y usando luz polarizada, a veces permite sacar cierto tipo de información sobre el material que uno está observando. Perdón. Entonces, esto ya lo vimos, ¿no es cierto?, cómo es la interacción entre la luz y la materia, ¿no es cierto? Si uno la describe desde el punto de vista de la partícula, tenemos que viene un fotón, se absorbe, ese fotón, cuando se absorbe, produce que el electrón que está orbitando cambie su órbita, pase a una órbitas energéticas, no órbitas espaciales, a un estado energético más alto, y que cuando ese electrón vuelve a su estado u otro vuelve al lugar vacante, al nivel de energía vacante, emite un fotón, vuelve a emitir un fotón, y ese fenómeno se llama scattering. Y si yo describo la interacción luz con la materia desde el punto de vista de una onda, lo hago con los conceptos de refracción, reflexión, ¿no es cierto?, y absorción y difracción. ¿Okay? Entonces, para el primer tipo de microscopio que se usa en la descripción de materiales, este es el microscopio óptico, que permite resolver y estudiar cosas al nivel, ¿no es cierto?, de la longitud de onda que estamos utilizando. Entonces, con un microscopio óptico, a lo sumo podemos resolver cosas del orden del micrón.
También con mucha paciencia y con mucha trabajo uno puede llegar a ver cosas del orden del micrón, porque ese es el orden de la longitud de onda que estamos utilizando. Entonces, un repaso rápido de cómo funciona una lente. ¿Te acuerdas? Una lente tiene un foco, y lo que se considera una lente delgada, que en general todas las descripciones se hacen pensando en una lente delgada, es que la relación entre el espesor de la lente y la distancia focal tiende a ser, es muy chiquita. ¿Está bien? Entonces el espesor es mucho más chico que la distancia focal. Y entonces, y lo que uno va a observar cuando pone una lente va a depender en qué posición esté el objeto con respecto a la distancia focal. Sí, en esto voy a ir rápido porque ustedes ya lo saben. Si el objeto está a una distancia mayor que 2 veces la distancia focal, uno obtiene una imagen real. Real quiere decir que si yo pongo una pantalla en ese lugar se forma una imagen de menor tamaño e invertida. Si ahora el objeto está entre el foco y 2 veces el foco, la imagen real que se forma sigue siendo invertida, pero es de mayor tamaño que el objeto. Y si el objeto está entre el foco y la lente, en realidad no se forma una imagen real, se forma una imagen virtual. Digamos, si yo pongo una pantalla en algún lado, yo no puedo recoger, ¿no es cierto? En algún lado no puedo formar la imagen. Acá sí, si yo pongo una pantalla acá, se va a formar la imagen sobre la pantalla. Entonces eso produce una imagen virtual. ¿Está bien? Que proyectada es mayor, de mayor tamaño que el objeto y derecha. Entonces, los microscopios comunes, los microscopios ópticos funcionan, tienen en general, simplificadamente, 2 lentes. Una lente objetivo que toma el objeto que focaliza a una distancia que está entre f y 2f, entonces la imagen que forma es invertida y de mayor tamaño que el objeto, y a esa imagen ahora la observo con el ocular, pero esa imagen objeto ahora está entre el foco y la lente ocular. Entonces, con lo cual yo voy a tener una imagen virtual de mayor tamaño que el objeto inicial e invertida. ¿Está bien? Ese es básicamente cómo funciona un microscopio óptico. Y de nuevo, la resolución del microscopio óptico está dada por la longitud de onda de la luz que estoy utilizando. Y un esquema de un microscopio óptico es en los microscopios los microscopios que son para compuestos orgánicos transparentes, entonces para sustancias transparentes en realidad la luz es transmitida. En los microscopios ópticos que se usan por ejemplo, para estudiar metales, para analizar metales, la luz está puesta acá arriba y acá en el medio hay un semiespejo y entonces uno ilumina la muestra por arriba, pero toda la demás parte óptica es exactamente la misma. Entonces el próximo microscopio es el microscopio de barrido, microscopía electrónica de barrido o Scanning Electron Microscopy, que eso es normalmente es como se lo ubica como SEM, y la jerga lo menciona como SEM. ¿Cómo funciona? Bueno, primero un poquito de historia. El primero lo construyeron en el año 31 y el primer scanning comercial fue en el año 65. La resolución
cuando se fabricó el primero eran 50 nanómetros. ¿Está bien? Y hoy la resolución de un buen microscopio electrónico de barrido es menor al nanómetro. O sea, la técnica se ha mejorado muchísimo. Y hay otro detalle que también es muy importante, que cuando se inventó el microscopio lo único que se podía observar era la morfología, o sea, la única información que uno obtenía era la morfología, o sea, la forma, cómo eran los granos, cómo era la distribución de granos. Hoy, además de eso, es un instrumento analítico. Yo puedo saber los componentes atómicos de la muestra, ¿no? Que eso es una herramienta muy poderosa en el estudio de los materiales. Entonces, ¿por qué es popular o muy conocido? Las razones son, primero, que la muestra es de alguna manera simple de preparar. Simple, ¿qué quiere decir? Que puedo poner muestras más o menos volumétricas. O sea, volumétrica quiere decir pueden tener, en general, ¿no es cierto? Habrá casos especiales de muestras muy grandes, pero en general una muestra puede tener varios centímetros. Si pienso en un disco, puede tener, no sé, en el plano puede tener, no sé, 10 o 15 centímetros. Si la cámara donde entra alcanza, puede tener ese tamaño. El espesor puede estar limitado un poco por la altura de la cámara, pero puede tener algunos centímetros, lo cual no importa para este tipo de microscopio el espesor, porque lo único que mira es la superficie. Pero digo, físicamente yo puedo poner dentro del microscopio una muestra que sea, que tenga un cierto volumen, digamos. Entonces, la preparación es fundamentalmente en la cara que es expuesta, obviamente, al rayo de electrones, que lleva toda una etapa de pulido mecánico, y eventualmente también se le sabe hacer a veces un ataque químico si uno quiere mirar ciertos detalles de la microestructura. ¿Por qué? Porque el microscopio puede ver topografía. ¿Qué quiere decir eso? Puede ver diferencias de nivel en la superficie. Entonces, si yo hago un ataque químico, ustedes saben mejor que yo, si yo ataco un material con algún químico, se empieza a comer particularmente lo que son bordes de grano o precipitado, diferentes fases. Entonces, toda esa microestructura puede ser revelada y es fácilmente observada. Si yo pulo nada más, que a veces, disculpe, que ya vamos a ver para un detector, para uno de los detectores, la muestra tiene que estar pulida en forma muy, 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 muy bien pulida, no tiene que tener ningún borde, salvo ese caso especial. Uno quiere ver, quiere ver los granos, y entonces es bueno a veces comer los bordes de grano mediante algún ataque químico. Después que uno ha hecho un pulido para sacar los saltos topográficos demasiado grandes, se puede, se hace un pulido. Entonces, los microscopios electrónicos tradicionales funcionan en vacío, la muestra está en vacío, pero hay unos microscopios de barrido modernos en los cuales uno puede tener un vacío relativamente bajo, o sea, relativamente alto, quiero decir, no alto vacío, y es más, en algunos casos hasta se puede poner muestras húmedas. Hay algún tipo de estos microscopios electrónicos barridos que pueden utilizar, uno puede agarrar un pedazo de hoja y sin ningún tratamiento meterlo ahí adentro y mirarlo. También uno puede, dependiendo del microscopio, vienen platinas que se
yo pongo la muestra sobre alguna platina que puede calentarse, entonces puedo estudiar alguna transformación de fase en función de la temperatura. A medida que voy cambiando la temperatura puede ocurrir crecimiento de grano, puede ocurrir alguna transformación de fase y puede ser observada en función de la temperatura. Entonces, estas son algunas de las imágenes que se pueden tomar con microscopio electrónico. El coloreado de este coloreado no es real, es artificial. Las muestras no se ven coloreadas. Pero, bueno, esto por ejemplo es una perlita y, bueno, la cabeza de una hormiga. En la facultad, cuando lo llevaba a ver eso, lo que veíamos eran ojos de mosca, que son algo muy interesante, que son toda una configuración hexagonal que se va repitiendo a medida que uno va aumentando la magnificación. Bueno, esta es físicamente la pinta que tiene un microscopio dentro de las variedades, ¿no es cierto? Pero más o menos eso es lo que ustedes pueden esperar físicamente. Esta que está acá sería la columna, y acá en esta caja es donde está donde se ponen las muestras. El funcionamiento es básicamente, de nuevo, tenemos un filamento que emite electrones, y esos electrones son acelerados. El orden de trabajo de un microscopio electrónico, los electrones se aceleran hasta 30 kilovolts. Si el microscopio es muy bueno, uno puede bajar esa tensión y trabajar con menos tensión. Pero en general, los microscopios electrónicos de barrido funcionan en el orden entre 20 y 30 kilovolts para mirar, ¿no? Para hacer la parte topográfica. Si uno quisiera hacer algunos análisis, por ejemplo, de material que se puede quemar, si tiene mucho carbono, si el microscopio electrónico es bueno, uno puede realmente trabajar con pocos kilovolts, 1 o 2 kilovolts o menos a veces, pero eso son pocos, digamos. En general se trabaja con entre 15, 20, 25 kilovolts. Y van a ver que ya les voy a contar que para algunas aplicaciones es necesario trabajar con alta tensión, no se puede trabajar con baja tensión. Bueno, entonces cómo funciona hay un conjunto de lentes electromagnéticas que focalizan el haz de electrones sobre la muestra. Entonces los electrones se emiten. Los originales tenían todavía hay dando vueltas, ¿no es cierto? Son los más, cuando uno compra hoy, son los más baratos, ¿no es cierto? Son los que vienen con un filamento tipo lamparita, ¿no? Un filamento así, no es como la lamparita, pero es el mismo tipo, se calienta, pasa una corriente, se calienta. Entonces, como está el vacío, hay electrones flotando alrededor del filamento, entonces hay un campo, se pone un campo y se aceleran y se van orientando a través de lentes electromagnéticas hasta que impactan sobre la muestra. Los más modernos, los microscopios más modernos, ya no se calientan el filamento, no hay un filamento, sino que hay unos cristales, y los electrones se arrancan de ahí a través de una gran diferencia potencial. ¿Por qué es eso? Porque si yo caliento, ¿no es cierto? Cuando caliento un filamento, los electrones salen del filamento, se crea una nube alrededor del filamento, donde hay una distribución de energía, no todos tienen la misma energía. Entonces, si no todos tienen la misma energía, no todos se comportan igual frente a las lentes electromagnéticas. Entonces, eso
empeora la definición y la resolución del microscopio. Entonces, cuanto más monoenergéticos sean los electrones que yo saco, mejor definición voy a obtener. Entonces, por eso que se busca utilizar cátodo frío. Lo que pasa es que la diferencia en precio entre un cátodo de filamento de tungsteno debe costar $10 o $6 creo que costaba. Uno de cristal de hexaboruro de lantano, que también se calienta, pero no es tanto como el tungsteno, vale $600. Y uno, los Field Emission Gun, los FEG, el cátodo del filamento vale $6.000. Entonces está bien que duran muchas más horas, pero a la hora de reemplazar, ¿no es cierto?, el filamento, hay una gran dispersión en precio, dependiendo de lo que yo use. Obviamente los mejores son los FEG, y el que hay en la facultad es un FEG. Entonces esto es lo que se ve adentro. Si uno abre la cámara donde va a poner la muestra, esto es lo que se observa. Este es un detector de electrones secundarios que yo voy a contar de qué se trata, y este es un detector de electrones retrodispersados. Y después acá hay otro detector que probablemente sea saben tener diferentes formas, que es el que permite hacer los análisis químicos, y ya vamos a contar cómo. Entonces, ¿cómo funciona un microscopio electrónico de barrido? Se llama de barrido porque la idea es la siguiente: yo barro la muestra, ¿no es cierto?, con los electrones, hago impactar la muestra, y los detectores toman la señal, ¿no es cierto?, y la proyectan sobre una pantalla. Entonces, a medida que va barriendo la muestra, se va proyectando, ¿no es cierto?, se va procesando a través del detector la señal que emite, y se va correlacionando con la pantalla. ¿Está bien? Entonces, por eso es de barrido. Y la magnificación del microscopio está dada por la relación entre el área o la distancia barrida con la distancia que yo proyecto. ¿Está bien? O sea, dependiendo del tamaño de la pantalla que yo use, es la magnificación que yo puedo conseguir con el microscopio. También es la relación entre estas dos áreas la que da la magnificación del microscopio. Bueno, entonces esto sigue, ¿no es cierto? Y así va construyendo la imagen, barriendo la superficie. Por eso de ahí viene el nombre del microscopio. En realidad lo que ocurre es lo siguiente: dijimos que aceleramos los electrones, chocan sobre la muestra, esta que está acá es la muestra. Entonces, la historia no termina ahí, sino que los electrones penetran en la muestra, y entonces cuánto van a penetrar va a depender de la tensión que yo estoy aplicando, y también va a depender del material que yo estoy irradiando. Entonces, para el mismo material, a medida que yo acelero más, voy a penetrar más, ¿no es cierto?, dentro del material. Eso es bastante intuitivo. Ahora, también es cierto que a mayor número atómico, menor es la penetración que tengo en el material. O sea, si tengo un número atómico alto, los electrones van a penetrar poco, o sea, voy a tener mayor información superficial que un material que tenga número atómico bajo. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la información que sale de todo este volumen que se llama gota. Y que este volumen que se llama gota es más grande que lo que yo puedo estar observando, creyendo que estoy observando. ¿Está bien? Fíjense que acá, en este caso,
en este caso, yo estoy observando esto es lo que yo veo como que estuviera mirando esto, pero en realidad estoy tomando información, si me hubiera salido derecho hubiera sido mejor, de toda esta área, ¿está bien? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno quiere extrapolar algunos conceptos entre lo que yo estoy viendo y el volumen del cual yo estoy realmente colectando información. Entonces, chocan los electrones contra la muestra y de la muestra electrones que se llaman secundarios, que ya vamos a ver cuáles son, que son los que interactúan con las capas superiores de los átomos del material. Electrones, esto da información sobre la topografía de la muestra. Electrones, esto es retrodispersado. Estos electrones dan información sobre el número atómico de la muestra. Entonces, para esto hay un detector que analiza esto, otro detector que analiza esto. Aparecen electrones Auger también, que no los vamos a ver por ahora. Aparecen rayos X también, ¿está bien? Entonces, todos estos efectos se generan al impactar los electrones sobre la muestra. Y hay detectores para cada uno, en general, de todos estos electrones que son detectados. Nosotros no vamos a hablar de Auger ni de esto de catodoluminiscencia. Vamos a hablar de rayos X y estos dos tipos de electrones. Entonces, bueno, de vuelta acá lo que yo les contaba, que una cosa es el diámetro del haz con el que yo estoy iluminando, ¿no es cierto? Yo estoy viendo esto, pero en realidad la información que estoy colectando, los detectores están colectando información de todo este volumen. Entonces, por ahí, a la hora de determinadas mediciones, yo tengo que ser cuidadoso con respecto a eso. Entonces, los electrones secundarios son los que interactúan con electrones que no están muy ligados a los átomos, y eso dan información sobre la topografía. ¿Saben? Eso son los que me revelan los bordes de grano o cualquier anomalía que haya sobre la superficie. ¿Está bien? Los retrodispersados son electrones que son interactúan mucho con el núcleo de los átomos. Entonces, por eso se llama retrodispersados. Prácticamente pegaran la vuelta, fueran dispersados en 180 grados. Y estos entonces dan información sobre el núcleo. Esto me da información sobre cuál es el número atómico del átomo que está produciendo esa dispersión. Entonces, las imágenes que construyen, ¿no es cierto?, con esos detectores son diferentes. Esta es una imagen, la de abajo es una imagen de electrones secundarios, y la de arriba es una imagen de retrodispersados. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero observar, me conviene mirar con un detector o con el otro. La otra cosa que sale del material son rayos X. Y esos rayos X, ¿se acuerdan cuando vimos difracción y cómo funcionaba un tubo de rayos X? Tienen información, cada átomo, las energías de las capas internas de los átomos son una huella digital del átomo. Entonces, si yo pongo un detector que analice los rayos X que se emiten, voy a tener información de cuál es el átomo que está emitiendo. Entonces, es una herramienta que me permite hacer análisis químicos de los materiales. No puedo saber el compuesto, pero sí puedo saber qué elementos son los que componen el material.
Entonces, la resolución, bueno, de vuelta, lo que les contaba que al utilizarse cañones FEG, se ha mejorado muchísimo la resolución, que en los buenos microscopios de barrido anda por debajo del nanómetro. Y los volúmenes por los cuales, de donde sale la información, también se ha logrado reducir, porque uno puede manipular las tensiones dependiendo el tipo de microscopio o la calidad del microscopio electrónico barrido que está usando. Acá hay un ejemplo, ahora vienen algunos ejemplos. La diferencia entre uno y otro, por ejemplo, la misma imagen, ¿no es cierto? La imagen de arriba está tomada con electrones secundarios. ¿Ya ven? Entonces uno observa ahí todas las anomalías que hay en la superficie de la muestra. Entonces la misma imagen de abajo está tomado con el detector de electrones retrodispersados, donde ahora el contraste que se observa es debido a los diferentes números atómicos de los materiales que lo componen. ¿Saben? Entonces uno puede con esta yo no sé cuál es, ¿está bien? Yo hasta ahora con esta imagen yo no sé qué materiales componen el material, qué elementos componen el material, pero sí puedo decir que el número atómico de las estrellas es diferente al número atómico de que está en el centro, por ejemplo. ¿Está bien? Para saber cómo están compuestos los elementos, se utiliza lo que se llama un detector dispersivo en energía. Ese detector lo que hace es justamente analizar los rayos X que se emiten de la muestra, y lo que hace es caracteriza puede identificar cuáles son los elementos que están emitiendo esos rayos X. ¿Y en qué se usa? Yo puedo hacer, por ejemplo, un análisis de toda esa área, por ejemplo, que está ahí, y sacar una composición promedio, o puedo, fíjense, en este caso en particular, es un pedazo de aleación que tiene esta parte acá que está como comida, ¿ven? Entonces uno puede hacer lo que se llama un mapa, que es, yo puedo identificar dónde está cada uno de los componentes. Entonces esta aleación en particular, fíjese, tiene hierro, cromo, níquel, carbón, ¿está bien? En particular el carbón aparentemente está posicionado, ve, estos puntitos negros son depósitos de carbón, acá brilla la intensidad, ¿eh? Y lo que está acá, esto tiene mayormente oxígeno. El oxígeno está predominantemente localizado en esta zona, entonces uno podría concluir que esta pieza, que esto que está acá es un óxido. Este cambio en la superficie del material se debe que se ha oxidado. Ahí revela la presencia de oxígeno en mayor cantidad que en el resto, en esta parte. Otro ejemplo de cómo lo puede utilizar uno, fíjense, esto a lo mejor les interesa a ustedes. Estos son nanohilos de una aleación de samario cobalto electrodepositada en una estructura de alúmina. No sé si ustedes a lo mejor están más familiarizados que yo. Se hace una estructura, se agarra alúmina, se le hacen unos huecos, ¿no es cierto? Se ataca la alúmina, se le producen unos huecos, y en general queda como una especie de panal, como un arreglo hexagonal, y después se le deposita oro en un extremo, y por el otro extremo se mete en una celda electrolítica con algunos elementos, y se hace una electrodeposición. Y la idea en general es
fabricar estas estructuras que se llaman nanohilos porque usted se fija en la escala acá abajo, son 25 micrones, pero eso es largo. El diámetro de esos alambres anda en el orden de los nanómetros, alguna decena de nanómetros. Y entonces la historia es que uno pretende que la aleación que introduce o la aleación que fabrique tenga una composición adecuada, para lo cual tiene que manipular las tensiones para electrodepositar y las concentraciones de los reactivos y todo eso. Ustedes saben bastante más que yo. Pero entonces esta herramienta yo hago todo eso, vengo al microscopio y además de caracterizar físicamente los alambritos, los nanohilos, puedo medir, por ejemplo, la composición promedio que tienen esos alambres. ¿Está bien? En este caso particular es una aleación de samario cobalto. Entonces puedo sacar el porcentaje atómico de cada uno de los elementos electrodepositados en el sistema. Y otro detector que tiene, al menos el que tenemos en FAMAS, no todo lo tiene porque este es un detector medio especial, permite también tener orientación, sacar la orientación de los granos. Entonces, fíjense, esto es una imagen, esto es un cilindrito, y estos son 200 micrones, esto deben ser unos milímetro y medio, es un cilindrito que ha sido solidificado, ha sido colado, es una aleación de níquel, manganeso, galio, colada en un cilindrito, en un molde de cobre, y esto tiene del orden de un diámetro, de un milímetro y medio. Y entonces esto, como el crisol es de cobre, ¿no es cierto?, se enfría radialmente. Entonces esto es lo que yo le decía a ustedes, que en este caso el pulido que se hace sobre la muestra es sin ningún tipo de ataque y tiene que ser un pulido extremadamente fino. Hay una máquina, uno pasa, no sé si están familiarizados con las técnicas de pulido, pero pasa los pulidos tradicionales de los paños, termina con los paños y después tiene que llevar la muestra a un proceso que es con ultrasonido. Se deja ahí en ultrasonido con un líquido especial para lograr el pulido final. Pero lo que obtiene es este tipo de información. El sistema le asigna a cada orientación un color, ¿está bien? Entonces todos los granos del mismo color tienen la misma orientación. Entonces, para estudiar cierto tipo de estructuras, es una herramienta también muy poderosa porque me permite conocer las orientaciones de los granos y saber cuántos granos hay, por ejemplo, orientados en un sentido o en el otro. Entonces también es una herramienta muy interesante para estudiar material. Bueno, el otro microscopio electrónico que también se utiliza mucho en materiales es el de transmisión, el microscopio electrónico de transmisión. En este caso ya la preparación de la muestra es bastante más complicada que el scanning, en particular porque, como la palabra lo dice, es microscopía electrónica de transmisión. Entonces en realidad ahora los electrones tienen que atravesar la muestra y entonces eso implica todo un trabajo para adelgazar la muestra y que la muestra sea bien finita. No es nada simple, además por la geometría del equipo y por las condiciones necesarias para generar esos electrones y controlarlos. Se observan la muestra en general, si son pedazos sólidos, son disquitos de 3 milímetros de diámetro, o se pone una especie de malla y se pegan ahí si son trocitos más chicos que eso, ¿eh?
pero el espesor de la muestra tiene que ser nanométrica o menor. Ya, entonces, la preparación de estas muestras es en general bastante más complicada que para el escáner. Por eso antes decía fácil. Las energías involucradas. De vuelta, esto es viejo, un microscopio electrónico de transmisión viejo. Se puede observar por este tipo de visor. Ahora hay pantallas nomás de computadoras, pero las tensiones de manejo. Dijimos que para los electrones, los microscopios de barrido se utilizan hasta 30 kilovolts. Los microscopios electrónicos de transmisión arrancan en 100 para materiales, ¿no? Para la gente que también se utiliza en medicina, trabajan a menos, trabajan a 80 kilovolts por ahí, pero para materiales lo menos son 100. El estándar hoy en día son 200 kilovolts y hay algunos pocos en el mundo que tienen un megavolt de aceleración. Pero eso, contado con el dedo de la mano, los que hay en el mundo de eso. La mayoría, el estándar hoy en día son 200 kilovolts de aceleración. ¿Por qué? De vuelta, más adelante hay una filmina que dice el número exacto, pero con 200 kilovolts, la longitud de onda asociada a un electrón acelerado a 200 kilovolts es del orden de la 2 centésimas de Armstrong. Entonces, con lo cual yo puedo resolver cosas realmente muy, muy chiquitas. Y además, este microscopio permite realizar procesos de difracción que además de imagen me da información sobre la estructura cristalina del material que estoy observando. Entonces, la descripción es parecida. De vuelta, arrancamos con un filamento, que también es parecido al filamento los originales eran filamentos de tungsteno, como en el de barrido, y ese filamento, esos electrones arrancados a través de la alta tensión, son manipulados a través de lentes electromagnéticas, que en este caso atraviesan el espécimen, y entonces yo obtengo dos información. Una es, yo puedo observar la imagen, la sombra, ¿no es cierto?, de lo que estoy observando, y por el otro lado puedo recolectar electrones difractados, lo cual esa parte a mí lo que me va a dar es información sobre la estructura cristalina del material que estoy observando, cosa que en el microscopio electrónico de barrido no la tengo. ¿Está bien? El microscopio electrónico de barrido no me da esa información. Entonces, las cosas que uno puede observar, por ejemplo, fíjense, estos son 100 nanómetros. Estos son precipitados de aluminio-cobre. Acá falta la escala. Pero ya vamos a ver qué son estas cosas. Son precipitados de aluminio-cobre. Estas son dislocaciones. Si alguno dudaba que existieran, acá están. Acá hay más dislocaciones junto a un precipitado. Y ya vamos a ver cómo se sacan esta parte de los diagramas de difracción. Las muestras que se usan en la vieja época se llamaban réplicas, que se pegaba una sustancia y se copiaba, en realidad se copiaba lo que era la muestra. Eran algunos polímeros, pero en general la gente trata de usar, estos son laminitas muy delgadas que llevan un proceso uno arranca de una lámina lo más finita posible, quiere decir que sea mucho menor que 1 milímetro de espesor. Y lo que se hace mediante técnicas de, por ejemplo, ataques químicos. Hay algunas técnicas que se lo va atacando con un chorrito de cada lado con un químico, se llama doble jet, hasta que se logra hacer un agujerito en algún lugar de la muestra.
ese agujerito, entonces después tengo este agujerito, y entonces lo que hace uno en realidad es mirar con el microscopio alrededor de ese agujero. La información que uno saca alrededor, porque apenas uno se corre un poco, salvo que sea un microscopio de muy alto poder, enseguida la muestra es lo suficientemente gruesa como para que se vea todo oscuro. Entonces, acuérdense que esto es transmisión, los electrones tienen que atravesar la muestra. Entonces, en general, la técnica es así. A veces producir este agujero en la muestra se hace a través de medios mecánicos. ¿Mecánicos qué quiere decir? Chorros de argón, por ejemplo, con alta tensión, lo que se conocen como devastados con iones, ion milling en inglés, ¿no es cierto? Le van tirando con un chorro de gas de argón que está impulsado a alta tensión, y eso se lo deja horas comiendo hasta que produce un agujero. Salvo la experiencia, lo que dice, si la muestra que se prepara, porque uno prepara la muestra y después tiene que ir a introducirla dentro del microscopio que está en alto vacío. Esto siempre, todos los microscopios electrónicos, estos son en alto vacío y qué sé yo, y recién ahí uno sabe si el agujero que hizo es bueno o es malo, y tiene que empezar todo de nuevo si no es bueno. Bueno, es una cosa bastante trabajosa preparar muestras para TEM. Si las muestras son muy chiquitas, por ahí hay polvo, ¿no es cierto? Uno puede, que es menos de un disco de 3 milímetros de diámetro, entonces lo que se hace, vienen unas grillas donde uno espolvorea el polvo ahí, de alguna manera lo tiene que pegar, y entonces puede observar las partículas individuales. Pero eso es una cosa que hay que tener mucho cuidado, porque se puede volar el polvo, y si se vuela el polvo dentro de la columna, puede traer problemas para el instrumento. Entonces, la otra información que se obtiene con estos microscopios es difracción. Entonces, como habíamos visto, la difracción de Bragg se sigue aplicando, pero ahora en el sentido vertical, ¿no es cierto? Está atravesando los planos cristalinos, están puestos así, y la onda va atravesando los planos cristalinos, pero de todos modos se produce el mismo fenómeno. Fíjense, acá está 200 kilovolt, la longitud de onda asociada a un electrón es 0.025 A. ¿Está bien? Acuérdense que los rayos X del cobre, por ejemplo, que han hecho ejercicios, de 1,5 angstrom. O sea, con esto se consigue, con esta técnica se consigue longitud de onda realmente muchísimo más chica. Bueno, y la difracción lo que hace, entonces yo puedo colectar información cristalina sobre el material. Entonces, los patrones de difracción que voy a obtener están relacionados con la estructura cristalina del material. Entonces, por ejemplo, si es hexagonal, yo voy a ver un patrón de ese tipo, ¿no es cierto? Y este es el tipo de imágenes que se obtienen cuando yo observo el modo difracción. Y de vuelta, teniendo esta estructura y haciendo cuentas y sabiendo cuál es la orientación, yo puedo calcular los parámetros de red, por ejemplo, del material que estoy observando. Y puedo conocer la orientación y ese tipo de cosas, ¿está bien? Hoy en día, por supuesto, hay programas que facilitan muchísimo el trabajo de cálculo para sacar las estructuras la estructura cristalina del material. Las dislocaciones se ven, ¿no es cierto? Porque si se acuerdan cómo era el esquema de una dislocación, cuando los electrones atraviesan, ¿no es cierto? Al encontrar planos distorsionados, la intensidad varía y entonces puede aparecer diferentes tonalidades o diferentes cantidades de intensidad
y eso hace observable las dislocaciones. Las dislocaciones fueron, cuando se planteó el modelo de dislocaciones, no existía el microscopio electrónico de transmisión, y al comienzo, cuenta la leyenda, había mucha gente que no creía en la existencia de las dislocaciones, hasta que con el arribo del microscopio electrónico de transmisión pudieron realmente confirmar su existencia. Por último vamos a ver dentro de los microscopios, los microscopios de fuerza atómica, que funcionan barriendo la superficie con una punta muy aguda, que va sensando en realidad las fuerzas repulsivas y atractivas de los átomos superficiales. Entonces la idea va barriendo esa punta, se va desplazando sobre la superficie, y entonces va sensando fuerzas atractivas y repulsivas de los átomos superficiales. Eso permite realmente producir o hacer mapeos o descripciones de superficies a escala atómica. Voy a mostrar, digamos, cómo funciona. Bueno, físicamente, esto es un cantilever, o sea que es un cantilever que es muy sensible, y entonces eso se va escaneando sobre la superficie y va detectando las diferentes fuerzas, y eso lo hace de manera vibratoria. Digamos, hay varios modelos. Este es con vibración. Hay otros que lo que hacen es mantener la distancia fija, o la fuerza que sostiene el cantilever fijo, entonces va desplazando el cantilever de modo de tener siempre la misma fuerza, y esa información la va transmitiendo a una computadora, y con eso se regenera la superficie. Pero permite, esto es físicamente un microscopio de fuerza atómica. En realidad no impresiona mucho, ¿no es cierto? En particular, la foto que han sacado acá, fíjense el soporte que tiene, pero estos son los microscopios de fuerza atómica. En realidad son bastante simples en su estructura externa, pero son muy, muy precisos. Acá hay imágenes de lo que sería una dislocación de hélice. Fíjense, las escalas son nanométricas. Imágenes de una superficie de silicio. De vuelta, estos son 2 nanómetros, o son posiciones atómicas. Bueno, estos son. Y por último tienen, fíjense, uno con estos instrumentos puede manipular átomos de manera individual, interactuando con el cantilever. Es posible desplazar átomos sobre una superficie, y en este caso en particular es la construcción de este diámetro, de este círculo de átomos de hierro sobre una superficie de cobre. Estos que vemos acá son átomos individuales de hierro. Entonces, estos instrumentos permiten ese tipo de manipulación, digamos, lo cual es, a nivel de materiales, es una cosa bastante sofisticada y bastante precisa. Bueno, creo que con esto es lo último. Bueno, eso era lo último. En esta clase era más que nada una especie de información general, cultura general, para los que alguna vez se cruzan con algo de materiales y sepan
qué tipo de información pueden obtener de estos instrumentos. Yo sé que ustedes, ya se lo he dicho, la profesión de ustedes trabajan en un montón tienen un abanico de posibilidades enormes y he hablado con algunos que hacen materiales y otros que hacen cosas biológicas, pero bueno, estos instrumentos son realmente para destacar y este, la información que dan es realmente muy poderosa. Bueno, entonces los libero mañana. Sí. Sí. Eso suena, todos los años pasamos por lo mismo. ¿Qué pasa? Vos sos el vocero, dale. O hable otro, dale. O sea, a ver, déjame, mira, acá tengo, déjame que vea cómo podemos acomodar esto. Déjame que vea. Claro, a ver, entonces, bueno, a ver, yo había planteado esto acá. Entonces, si sacamos esto, bueno, puedo decir pasarlo a la semana del 12. El 11 por eso. Pero yo, digamos, a nosotros siempre nos ha gustado, lo hemos hecho en la medida de lo posible, de darles el día anterior al parcial una clase de consulta para que ustedes las preguntas de último momento la puedan sacar sin problema. Entonces sería el 12. Bueno, lo que podríamos hacer es... Si yo paso esto, mañana queda igual, pero yo puedo pasar estos dos al 12, al 11 y el 12, y bueno, y dejamos en todo caso, doy la clase y no hacemos la guía, porque si no nos vamos a quedar sin tema para el segundo parcial, digamos, ¿está bien? Dejamos eso, aunque dé la clase, no va a entrar en el primer parcial. Lo podemos solucionar de esa manera. Bueno, a ver, yo tengo el sí fácil. No, para dejar, no se me escapen. Bueno, entonces, pero de vuelta, ¿no? Yo no quisiera, para una cosa, cuando están todos, no hay problema porque todos opinan. A mí lo que me preocupa, porque ya me ha pasado otros años, es que no todos vienen con el mismo ritmo. ¿Está bien? Hay gente que está en quinto, otro en tercero, otro en segundo, otro en cuarto, digamos, vienen todos con diferentes ritmos. Y entonces me ha pasado que cuando alguno pide por ahí cambiar, hay otro que salta y dice, no, porque a mí ese día yo estoy tomando otras materias. Y yo si hago eso, yo a mí me perjudica. Y siempre ha habido, me estaba olvidando, siempre ha habido algunos conflictos en cuanto a los horarios de los parciales, a los días de los parciales. ¿Está bien? Entonces, alguien dice que faltan muchos. Entonces, el criterio que ha sido aceptado otros años y ha sido propuesto por algunos de ustedes
era que de alguna manera se tomaba el criterio de los que están al día. O sea, los que vienen cursando, los que la están haciendo en tiempo y forma, medio que se acomoda a eso. ¿Está bien? Claro, los de quinto año que están ahora en quinto, ¿no es cierto? Entonces, más o menos ese fue el criterio que se ha venido utilizando porque de vuelta yo me he encontrado, pero muchos, digamos, gente qué sé yo, que dejó de cursar hace no sé cuántos años y otros que, qué sé yo, y otros que están adelantando y otros que están, bueno. Entonces, bueno, ese me pareció a mí de alguna manera también un criterio válido, decir, bueno, los que vienen a ritmo natural, al ritmo qué sé yo, bueno, escuchemos la opinión de ellos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo no, yo lo puedo, está bien, la respuesta sería lo puedo acomodar, pero no quisiera perjudicar a gente. Si, si, si la gran mayoría, no sé cuántos están cursando la materia realmente, cuántos de los... Ajá, bueno. Bueno, ajá, ajá. Bueno, no, no, si nadie protesta, yo no tengo problema. Está bien, yo entiendo que ustedes, esta época, todos los años pasa lo mismo. Yo propongo una fecha y siempre, se ve que es la época que todos los profes pedimos, que es la mitad del curso, por eso todo el mundo toma parciales en esa época. Pero yo entiendo que esto es una materia electiva, que la prioridad no es la misma prioridad que a veces tienen con las otras materias, entonces yo siempre trato de acomodar, pero la idea es sin perjudicar ¿está bien? Está bien, bueno, entonces yo voy a hacer una cosa. Yo te voy a tomar la palabra. No, para. Yo voy a mandar un mensajito ahora, cuando sube la guía 6 voy a mandar un mensaje explicando esto, lo que vos me acabas de decir, y que si alguno no está de acuerdo o hay algún problema, lo vemos, que me avise, me escribe y me diga. ¿Está bien? Si nadie protesta, seguimos con el cambio. ¿Está, está bien? Me parece que lo mejor es que todo el mundo sepa este, cómo sería. ¿De acuerdo? Estamos entonces. Yo no Profe, sí, no, perdón, no sabía si habían terminado con eso. Quería hacerle una consulta del práctico si se podía. del práctico, ¿de qué práctico? De la guía 4.